Bueno, seguimos en rueda de prensa. Vamos a charlar un ratito, está en nuestros estudios. Le agradecemos que se haya acercado hasta Cable Diario. Agustín Rossi está con nosotros, diputado del Parlasur. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por venir. No, por favor. ¿Está funcionando el Parlasur? Sí. ¿Cómo funciona? Bien. ¿Bien? ¿Se reúnen con periodicidad? Una vez por mes. ¿Una vez por mes? Sí, sí. ¿Qué se está debatiendo? ¿Cuál es la agenda central hoy que está teniendo en cuenta el Parlasur? La agenda es una agenda muy politizada, digamos, ¿no? Porque el Mercosur está en tensiones y hay tensiones hacia el interior de cada uno de los países. Por ejemplo, este mes, en la sesión del mes de noviembre, hubo dos ejes de debate muy fuerte. Un eje fue Venezuela, la situación en Venezuela, y se sacó por unanimidad una declaración de apoyo del Parlasur a la iniciativa del Papa a favor del diálogo, que la disputaron todos los legisladores, pero sobre todo los dos sectores de Venezuela, digamos, ¿no? Los adherentes al PSV y la oposición política, que es mayoría, digamos, ¿no? En el Parlasur, la oposición antichavista. Y el otro tema de debate muy fuerte fue la cuestión de Milagros Sala y la resolución que sacó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la detención indiscriminada, que logró un apoyo también importantísimo, salvo algunos sectores de Cambiemos, ni la totalidad, digamos, ¿no? La mayoría terminó apoyando, inclusive los Brasil completo, los Venezuela completo, porque los venezolanos antichavistas también votaron a favor, porque esta misma comisión dictaminó a favor de la libertad de Leopoldo López. Entonces, claro. Entonces terminaron votando a favor. Bueno, está preso en Venezuela, aclaremos, ¿no? Leopoldo está López. preso en Venezuela en situaciones desde el punto de vista procesal distintas a la de Sala, porque Leopoldo López fue juzgado y condenado. Sala está procesada sin condena, sin juicio. Detenida arbitrariamente, aparte. Primero detenida y después investigada. Detenida arbitrariamente. Y después siempre hay una agenda que tiene que ver con cosas más cotidianas o con propuestas que se llevan adelante, ¿no? Nosotros hicimos sobre mitad de año un seminario sobre la hidrovía en la ciudad de Rosario, impulsado un proyecto mío, que vinieron parlamentarios de los 5 países más Bolivia, integrantes del Mercosur, que vino la comisión que trabaja la cuestión de la hidrovía, vinieron los embajadores. Bueno, fue una jornada interesante en Rosario. Presentamos un proyecto para unificar para crear un sistema de evaluación Mercosur de las calidades educativas de cada uno de los países, con un doble objetivo: saber dónde estamos y que sea convergente también de la totalidad. La sesión anterior se me aprobó a mí la creación recomendamos la creación de una reunión de ministros de defensa. Se reúnen los ministros de todas las áreas en el Mercosur. Los ministros de defensa no tenían un ámbito de reunión. Bueno, hay una cantidad de iniciativas que funciona como un parlamento. Yo creo que en realidad viene creciendo. Obviamente que todos aspiramos a que tenga mayor cantidad de facultades, pero no depende del Parlasur, claro, sino que depende de los presidentes que le den. Ahora no desconocemos que es uno de los peores momentos del Mercosur a partir de que Macri y Temer quieren convertirse en los funebreros del Mercosur. Ahora se les pinchó lo de la Alianza del Transpacífico, claro, digamos, ¿no? Pero la verdad es que venían claramente con ese camino. Habían puesto esta cuestión del diálogo en Venezuela, también los deja descolocados, porque habían emplazado a Venezuela, que Venezuela adecúe su legislación interna a las normas del Mercosur. Todos los países van adecuando en distintos momentos y ninguno ha cumplido el 100% su norma interna, pero le sacaron una resolución los 4 cancilleres, con la abstención de Uruguay, planteándole a Venezuela que tenía que adecuar antes del 1 de diciembre su legislación a las normas internas a la norma interna del Mercosur. Si no lo hacía, perdía su condición de miembro pleno para pasar a ser nuevamente miembro asociado, ¿no? Entonces, el primer proceso de integración en el mundo, que lo que hace es expulsar a los países en lugar de atraerlos. Y respecto, por ejemplo, usted decía antes
Yo le iba a preguntar acerca si eran decisiones testimoniales o de emplazamiento. La terminé de responder diciendo este último ejemplo de los cancilleres. Y respecto al caso de Milagro Sala concretamente, ahí se tomó una resolución en donde se plantea la disconformidad de la detención, o además se puede emplazar al Estado argentino a que resuelva esa situación. Bueno, nosotros lo que hicimos fue apoyar la resolución de Naciones Unidas. La resolución de Naciones Unidas emplaza al Estado argentino para que proceda a la libertad inmediata de Milagro Sala. Ahora, en términos generales, las decisiones del Parlasur son recomendaciones, declaraciones, no son decisiones vinculantes ni de cumplimiento inmediato. Para decirlo con claridad, ninguna decisión que tome el Mercosur son decisiones vinculantes o de cumplimiento inmediato, porque el Mercosur no está diseñado para que tenga organismos supranacionales. Lo que tiene el Mercosur es una integración horizontal. Entonces, a ver, un caso más común, el de las patentes. El de las patentes que fue una decisión que tomó el Consejo del Mercado Común. El Consejo del Mercado Común acordó eso, y hasta que todos los países no los aprobaron según su norma interna, algunos vía Congreso, como fue el caso argentino, otros vía decisiones administrativas de los poderes ejecutivos, no estuvo en vigencia. Bolivia tiene el acuerdo de todos los países para ingresar como miembro pleno, menos Brasil, que tenía el acuerdo del Poder Ejecutivo con Dilma y el Congreso no lo había tratado, claro, y todavía no puede ingresar como miembro pleno. Venezuela ingresó como miembro pleno porque faltaba el acuerdo de Paraguay, cuando se disuelve el Senado, cuando se suspende a Paraguay transitoriamente por el golpe institucional a Lugo, y entonces ahí sí pudo ingresar como miembro pleno. Pero todas las decisiones tienen ese mecanismo. De todas maneras, yo creo que si hubiese voluntad, el Parlasur puede jugar positivamente alrededor del proceso de integración, porque inclusive hasta esta decisión, por ejemplo, de lo de las patentes, si existe la posibilidad, y eso está previsto en el reglamento del Parlasur y está previsto en los ámbitos del Mercosur, de utilizar al Parlasur para acelerar los tiempos. Entonces, si vos tomás una decisión de esta característica que está acordada por todos los países, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la patente, si la mandás al Parlasur como si fuese un proyecto de ley y eso es aprobado, se presupone que eso acelera los procesos internos en cada uno de los países. Porque deben adherir los malos países. Porque acelera los procesos internos. El modelo que siempre se ve es el modelo del Parlamento Europeo, que también tiene sus bemoles. El Parlamento Europeo solamente tiene decisiones que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio cuando la Unión Europea tiene una característica en donde crea organismos suprarregionales. Digo, el Banco Central Europeo es un organismo suprarregional, pero bueno, las decisiones del Consejo del Mercado Común, que el Consejo del Mercado Común manda al Parlamento Europeo, son de cumplimiento obligatorio una vez que se aprueban en el Parlamento Europeo. Pero ninguna iniciativa de los parlamentarios europeos tiene carácter de vinculante. Claro, de entonces, los eurodiputados, ¿no? de los eurodiputados tiene carácter de vinculante. Bueno, lamentablemente acá lo que pasa es que estamos en una etapa tan berreta de la política, digamos, ¿no?, que todo se tira, todo se descalifica, todo se analiza por el lado que no se tiene que analizar. Entonces se pierde la sustancia del análisis, digamos, ¿no? Y bueno, y obviamente que algunos dirigentes políticos así lo hacen, ¿no? Tenemos Mariana Zubik hizo una campaña, digamos, que basta de privilegios en el Parlasur, y hace 2 sesiones pidió un secretario de bloque rentado para que funcione su bloque, digamos. Entonces, el secretario de bloque de Mariana Zubik va a cobrar, los parlamentarios no cobramos sueldo, digamos, ¿no? Entonces, es así, bueno, pero me parece que tiene que ver con esta cosa que yo creo que cabalga en la política argentina y en toda la política latinoamericana, que es una fuerte campaña de desprestigio hacia la política, ¿no? Yo creo que las denuncias de corrupción hacia el kirchnerismo empiezan en el kirchnerismo, pero que intentan generalizar al conjunto de la política. Y cuando la política se ve desprestigiada por las denuncias de corrupción, el que pierde es el pueblo, porque la única herramienta que tiene el pueblo para defenderse y para provocar modificaciones sociales es la política. Los que no necesitan de la política son las corporaciones. Cuanto menos política haya, el poder corporativo más cómodo se maneja, porque no tiene ningún filtro que
que lo contraponga, que lo interpele, digamos, ¿no? Entonces, las democracias de baja intensidad son esas, son democracias con su dirigencia política fuertemente desprestigiada, en donde el gobierno de turno lo que tiene que hacer es apoyarse en el poder corporativo para sostenerse. Entonces las corporaciones imponen sus condiciones. Y las corporaciones, por autonomacia, nunca van a defender el interés general porque defienden su interés sectorial. Pero muchos hombres y mujeres de la política también, hacen un esfuerzo grande para darle letra también a las corporaciones, ¿no? Bueno, que haya situaciones que le den letra no significa que uno no pueda visualizar lo que acabo de decir, digamos, ¿no? Yo totalmente. Con esto no defiendo ningún hecho ningún hecho de corrupción. Ahora digo cuál es la utilización del hecho. También se puede... Porque la verdad es que en el único lugar en donde se generaliza es en la política, ¿no? Si vos tenés un juez o un secretario de un juzgado corrupto, no pensás que el juez de ese juzgado es corrupto, ni pensás que la Cámara a la cual responde ese juzgado es corrupto, y tampoco pensás que la Corte Suprema es corrupta, digamos, ¿no? A nivel empresario pasa lo mismo. Y a nivel empresario pasa lo mismo, y en la Iglesia Católica pasa lo mismo. Hay un problema en la Iglesia Católica con un caso, con un sacerdote abusa o viola a un menor, nadie piensa que todos los sacerdotes son violadores, y menos aún el Papa. Bueno, sí, la política es así, hay uno que se corrompe, y entonces la generalización termina siendo globalizante, y la verdad que a mí me tiene harto. ¿No identifica una crítica también a la corporación política y a la corporación judicial que existen, digamos? Usted decía, mientras no empoderemos a la política para que sea contrapoder de las corporaciones, evidentemente las corporaciones van a ganar terreno. Pero también se puede definir a la política en general como una corporación, o al Poder Judicial como una corporación. Como Oropi es un ejemplo de una gran corporación. No digo que no pueda haber deformaciones. Yo lo que digo es que la única herramienta que tienen los pueblos para defenderse es la política, porque es en el único lugar que eligen. No eligen ni a los empresarios, ni a los banqueros, ni a ninguna corporación la eligen los pueblos. Y eligen indirectamente, en una interacción entre los dos poderes, al poder judicial. Debate que en algún momento habrá que ver, digamos, ¿no? sobre cómo es el funcionamiento del poder judicial en cuanto a ese mecanismo. Pero la única herramienta que tiene... ¿Qué pasó en el 2001? Con el voto bronca, la decepción y demás. La dirigencia, el pueblo argentino decía, mira, todos los candidatos que se presentan, ninguno me genera confianza. Entonces es el peor cuadro de situación de una sociedad, que es el escepticismo, que es el nihilismo. ¿Cree que hoy se está viendo eso en la Argentina? No, yo creo que hay una idea que hay una campaña para desprestigiar claramente a la política. Perdón, cuando dice a la política, ¿se refiere al kirchnerismo? A la política, dije, en general. Generalizado. En general, lo dije recién, dije que empieza en el kirchnerismo, pero que empieza en el kirchnerismo, pero se generaliza. Esto es lo que yo creo, que ese escenario es un escenario apto para las corporaciones. Empieza generando una fuerte desmovilización, ¿no? Porque si... ¿Qué pasó con los jóvenes, con Néstor y Cristina? Lo que pasó con los jóvenes, con Néstor y Cristina, que por primera vez de la recuperación de la democracia tenían líderes vivos, vigentes, presentes, que producían transformaciones y que demostraron que desde el Estado podían generar y cambiar situaciones a favor. Entonces eso generó credibilidad. Bueno, a los que no les gustan los procesos de democracias participativas, de democracias tumultuosas, bueno, claramente la participación de los jóvenes es lo que menos les gusta. ¿De qué manera se logra la inmovilización de los jóvenes? Y bueno, desprestigiando la herramienta. A ver, para hacer un caso muy práctico, un compañero militante de cualquier fuerza política, está todo un sábado a la tarde, suponete, militando en un barrio, llega a la noche, se baña, se cambia, sale con un grupo de amigos, algunos militan, otros no militan, el que no milita dice, escuchame una cosa, tuviste toda la tarde del sábado militante, mirate, este tira los bolsos con dólares dentro de un convento. Entonces, ¿qué haces? Bueno, obviamente que eso mina la situación, digamos. No desprestigia, justamente lo mismo que estaba pensando, no desprestigia la política también entrarnos ahora por una investigación judicial que la presidenta, incluso que se encabezó ese proceso político, está sospechada de haber lavado plata en la obra pública. Digamos, no desprestigia eso en el caso, como se sabe, la investigación judicial, el procesamiento es la mitad de la investigación judicial, y la condena obviamente corona esa investigación judicial.
Ahora, todo hace indicar que ahí están las pruebas, todo hace indicar que Lázaro fue elegido el encargado, digamos, de cartelizar la obra pública, por lo menos en la Patagonia. Sí. Todo indica que porcentaje de ese dinero se lavaba o se licuaba en empresas vinculadas a la presidenta. También desprestigia la política, digamos, enterarnos de esas cosas, sin que uno diga, me pongo en esta vereda de enfrente solamente a criticar porque odio la política y porque quiero que gobiernen las corporaciones. También es un hecho de la realidad. Bueno, obviamente que no comparto lo que estás diciendo, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a pensar eso. Yo creo que sobre Cristina lo que hay es una fenomenal campaña de persecución política, que tiene en el ariete, que tiene en el partido judicial su ariete más incisivo. No hay dirigente política, no reconoce la historia argentina, una dirigente política que ha sido sometida a esta campaña de desprestigio, ataque permanentes que ha sufrido Cristina durante estos 12 meses, salvo Perón después de 1955. La verdad que esto es así. Pensar que Cristina, presidenta electa con el 54% de los votos, por el hecho de ser presidenta, es jefa de una asociación ilícita. Es jefa de una asociación ilícita. Que fue presidenta para robar. Pero Cristina Que fue presidenta para robar. La verdad es que ciertamente a mí me parece que las causas contra Cristina están absolutamente tiradas de los pelos. Pero La primera con el proceso post-55. ¿Cómo? ¿Le parece compararlo con el proceso post-55? No está proscripto el peronismo, se Sin duda puede votar de frente para la victoria. No se tuvo que ir la presidenta a Madrid. Las diferencias son esas, que no está proscripto. Pero no son pocas, no es una diferencia No dije menor. que sean ni pocas ni muchas, dije que solamente comparable con la campaña de prestigio que se hizo sobre Perón después del 55. ¿Usted cree que tiene la acusación contra la madre de la presidenta? Una mujer de 87 años, que figura como síndica de una cooperativa, que era contratista del Correo Argentino cuando Franco Macri tenía el Correo Argentino. ¿Pero qué es lo que ¿Usted tengo que cree creer? ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿Usted me está preguntando? No, ya hace una pregunta yo no le estoy preguntando, no me interesa tampoco. Estoy reflexionando en voz alta. En voz alta, digamos, ¿no? ¿Usted cree que la hija de la presidenta, que Florencia Kirchner, que tiene el dinero que tiene, producto de un hecho no deseado, que es que se murió su papá, tiene que tener embargados sus bienes? ¿Usted cree que Bonadío es un juez independiente? Cuando todo el mundo sabe, dicho por él, en Comodoro Pi y en distintos lugares, que su único interés es ver la presa, tiene récord de nulidades históricamente. Ver la presa a Cristina. ¿Usted cree que el fiscal, ¿usted cree que el fiscal Marijuán con ese audio que se escuchó? A Majul, la meto presa con lo que tengo. Entonces la verdad es que yo creo que hay una cantidad de elementos que muestran claramente que hay una persecución política cuyo ariete judicial es el ariete más incisivo. Ni que hablar de la causa de Otesur, ¿no? Que es un disparate que Cristina esté procesada por una decisión de materia de política económica. ¿Cuándo? No, dólar futuro. Dólar futuro. Claro. ¿Cuándo en realidad los que se beneficiaron con la compra de dólar futuro son hoy funcionarios del gobierno? Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Con lo último que dijo estoy de acuerdo. Ahora, esa corporación de Comodoro Pi, de los Bonadío, de los fiscales que estaban muy vinculados a la corporación empresarial, se convivió con eso durante 12 años. ¿Qué pasó? No se pudo modificar, no pudieron avanzar. No pudimos. Usted es un hombre del interior. No pudimos. Fíjese, la justicia federal en el interior no se pudo modificar. Sí. Son herederos de la familia judicial histórica de los distintos lugares, corríjame si me equivoco, los que están ocupando cargos claves en la justicia federal en cualquier provincia del país. ¿Por qué no se pudo avanzar sobre eso? Porque no pudimos. Usted no se acuerda que ganamos la votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de 5 proyectos de leyes
que tenían que ver con la democratización de la justicia, y de esos 5 proyectos de leyes, 4 y medio los declaró inconstitucional la propia Corte Suprema de Justicia. Está claro que a mi criterio una de las deudas pendientes, no nuestra, si usted quiere imputarla a los 12 años de gestión nuestra, impútela, pero en general de la democracia argentina es la reforma de la justicia. Durante estos 30 y pico de años de democracia, todos los poderes institucionales fueron interpelados. Fue interpelado la política, fueron interpelados los empresarios, los sindicalistas, fue interpelada la iglesia, fue interpelada la iglesia, fue interpelado el periodismo. Lo único que no se puede interpelar en la Argentina, es el Poder Judicial. No es una vergüenza que el Poder Judicial se autoexima del pago de impuestos a las ganancias. No es una vergüenza que no paguen ganancias cuando cualquiera en la Argentina que tenga una actividad económica pague impuestos a las ganancias. ¿Por qué no quieren que se lo juzgue, que se los revise, que se le haga control de idoneidad? La verdad, me parece que sí. Bueno, nosotros intentamos. Usted me dice, ¿no fue la mejor ley como la tratamos? Sí, es cierto. Yo creo que esa ley, que fue aprobada en el año 2013, hubiese merecido un tratamiento como el de la ley de medios. Hubiese merecido un tratamiento de todo un año de debate en cada uno de los lugares y demás, e ir generando consenso y meter el debate dentro del propio Poder Judicial. Quizás lo hicimos tarde, quizás lo hicimos obtuvimos victorias muy ajustadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero la reacción del Poder Judicial fue así. Ahora, ¿por qué la verdad es que me parece que esto es me parece que esto claramente sí. Hay un sector del Poder Judicial que está claramente partidizado. Ni siquiera, cuando digo partidizado, ni siquiera creo que es macrismo, creo que es fuertemente antikirchnerista. ¿Por qué mea culpa o qué autocrítica hacen de las elecciones? ¿Por qué pierde el kirchnerismo las elecciones? ¿Por qué la gente decide otra cosa? Un poquito, una diferencia muy poquita, digamos. Si se puede hacer una interpretación, bueno, sí, pero termina siendo una derrota. Sí. En un balotaje uno suponía sí, bueno, yo creo que voy a empezar a poner la parte del vaso medio lleno, digamos. Yo creo que un gobierno, después de 12 años de gestión, de los cuales los últimos 7 años, desde el 2008 en adelante, del conflicto de la 125 en adelante, tuvo una campaña permanente de deslegitimación y de crítica de los principales medios de comunicación. Llega a las elecciones con una cantidad de inconvenientes, con casi el 50% de los votos de los argentinos que fueron ese día por encima del propio candidato que teníamos, que era un buen candidato, Daniel Scioli, llega a ese día a decirle al conjunto de la sociedad que quiere seguir viviendo en el modelo que se había construido durante los 12 años. Me parece que es un dato político más que interesante a la hora de ver las elecciones. Absolutamente. Yo creo que nosotros nos equivocamos en la primera parte de la campaña electoral. En la campaña. En la campaña electoral nosotros... ¿En qué sentido crees? Nosotros hicimos una campaña electoral en primera vuelta muy anodina, una campaña electoral en donde a nuestro candidato se le aconsejaba correrse hacia el centro, deskirchnerizarse, tratar de buscar ese famoso voto independiente, y eso terminó confundiendo o no marcando claramente las diferencias con el resto de los otros dos candidatos. ¿Cuál fue el principal caso de corrupción durante la campaña electoral? Pregunto. ¿Durante la campaña? Sí, sí. No me acuerdo ahora, hubo tantos que no... No, decime uno. Si hubo tantos... No, hubo tantos, hay causas, hay... No, decime uno durante la campaña electoral. No recuerdo concretamente durante la campaña electoral, habrá sido la causa Tesura, ¿cuál fue? Caso Niembro, muchacho. Bueno, pero estaba hablando de... Todos estábamos enfocados pensando en... Justamente, todo el mundo piensa que en realidad el problema fuimos nosotros, digamos, ¿no? El principal caso de corrupción lo tuvo Cambiemos. Un tipo que se lleva 21 millones de pesos, que no puede justificarlo los 21 millones de pesos, que es candidato a primer diputado. Termina renunciando. Termina renunciando él, y el que le dio los 21 millones de pesos no terminó renunciando. Ese fue el principal caso de corrupción. Nosotros no lo aprovechamos. Nosotros no lo aprovechamos porque la verdad es que con el mismo criterio que cualquiera te dice corrupto en la calle por ser kirchnerista, podríamos haber tratado de generalizar esa situación.
¿Usted no cree digo, eso sí. fue en la primera vuelta. Macri, acuérdense ustedes, después de las PASO, esa noche Macri se kirchneriza. Acuérdense en el búnker, sí, claro. que lo terminan silbando sus propios partidarios. Sí. Él dice, no, bueno, hay que pensar, no hay que cambiar todo, hay que ver la asignación universal por hijo. La jubilación del Estado. No todas las cosas están mal, nunca lo interpelamos. Macri hizo la campaña como quiso, hasta la primera vuelta. Entonces, y en la segunda vuelta, en el balotaje, cuando lo interpelamos claramente, y ahí apareció la mejor, a mi criterio, versión de nuestro candidato, de Scioli, casi terminamos ganando la elección. Agustín, casi terminamos ganando la elección. Cuando le pusimos ideología a la propuesta política, cuando dijimos, mire, lo que va a hacer este señor, y nos quedamos cortos, porque en realidad está haciendo más cosas de la que nosotros denunciábamos que iba a hacer, bueno, casi terminamos ganando la elección. Pregúntele a cualquier consultor político de Pero Buenos desde Aires, la política, si había digamos, no hace una autocrítica si había una semana más, ganábamos las elecciones. te pregunto, Agustín, varias veces dijiste que hay más kirchnerismo en los militantes o en la gente de pie que en los dirigentes. Sí. Que me parece que fue una frase que Sí. la pronunció inclusive algún camarógrafo acá Sí, de este sí, canal. sí. Se copiaste esa frase. Pero digo, al margen de eso, ¿te parece que en estas elecciones que vienen ahora, cuál es la propuesta que tiene que hacer el kirchnerismo particularmente? Digo, porque uno ve dirigentes que fueron electos por el kirchnerismo, por la propuesta que llevaba como Scioli presidente, que hoy están votando junto a Cambiemos, junto al bloque de Massa, Sí. A mi entender, dándole la espalda al voto que puso la gente, ¿no? Que quería otra cosa. ¿Desde qué lugar tiene que encarar esta campaña el Yo, kirchnerismo? que voy a ser candidato, la voy a encarar desde el lugar de ser un dirigente opositor. Voy a tratar de representar a todos aquellos que se sientan directa o indirectamente afectados por las políticas del gobierno nacional. Digo, en esta provincia de Santa Fe, los industriales, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos productores agropecuarios, los docentes, la comunidad universitaria, los trabajadores que perdieron poder adquisitivo de su salario, los desocupados, los que están suspendidos. Me parece que eso es lo que tiene que representar el peronismo. La verdad es que si a vos te eligen como dirigente, la sociedad, vos decías recién el resultado electoral, por poco, pero la sociedad dijo, Macri gobierna, el peronismo es opositor. Uno es oficialismo, el peronismo opositor. Acá el oficialismo está sobre representado. Está sobre representado porque hay dirigentes que no cumplen con el rol con el cual fueron votados. Yo creo que el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe es un partido justicialista que claramente tiene que ser opositor al gobierno provincial y tiene que ser opositor al gobierno nacional. Entonces, nuestro partido en una elección nacional en donde se juzga claramente al gobierno nacional tiene que promover un voto de censura. ¿Nosotros qué queremos representar? Que tenemos que representar a los trabajadores que se movilizaron en la marcha federal, tenemos que representar a los que integran a la economía popular. No podemos representar eso y el acuerdo con los fondos buitres. Yo voy a criticar el acuerdo con los fondos buitres, voy a criticar el modelo económico. Yo creo que el modelo económico, hoy estamos mal y mañana vamos a estar peor. La crisis se va a sentir mucho más en el primer semestre del año que viene. No hay una política activa que favorezca el consumo y que defienda el mercado interno. Lo último que hicieron con la tarjeta argenta es un símbolo. La tarjeta argenta tenía un costo fiscal muy bajo, pero promovía el consumo y la defensa del mercado interno. No lo hicieron. No lo van a hacer. Entonces, si no hay políticas que aumenten el consumo, no hay políticas que aumenten el mercado interno, seguramente el año que viene vamos a tener una mayor crisis económica, porque luego otras cosas van a seguir los tarifazos y va a seguir afectando el bolsillo de los trabajadores. Entonces yo creo que el peronismo tiene que ser la representación de una fuerza política que está en desacuerdo con el modelo económico y el modelo político y social que tiene Cambiemos. Yo no tengo puntos de contacto con ese modelo, ¿no? Entonces voy a tratar de representar otra cosa. Se puede sumar ese listado los cambios en Procrear, ¿no? Que ahora es un gran negocio inmobiliario y antes era un gran negocio. Bueno, ese es un elemento más, digamos, ¿no? Si tenés una caída enorme de la construcción y tenés una herramienta como el plan Procrear, fortalecer la construcción de nuevas viviendas, no fortalezcas
el negocio inmobiliario, ¿no? ¿Y en eso te imaginas lazos? Digo, Cristina cada vez que habla plantea de armar un espacio ciudadano, un espacio amplio y demás. ¿Te imaginas lazos con otras fuerzas políticas de Santa Fe? En la acción política seguramente que sí, no sé si eso se llevará claramente en la acción en el momento electoral. A mí me parece que el debate político el año que viene va a tener dos escenarios, un escenario electoral en la votación y un escenario en las calles. Va a haber movilizaciones, va a haber protestas, así como se conformaron las multisectoriales contra el tarifazo, seguramente va a haber expresiones que claramente opositoras. Ahora, en esa acción seguramente vas a encontrar coincidencias con una cantidad de fuerzas políticas. Si eso después termina convergiendo en una única expresión electoral, pues la verdad que no lo sé. Pero bueno, pero me parece que sí hay que cuando Cristina habla del Frente Ciudadano, habla de una oposición heterogénea, habla claramente de eso, de construir la mayor cantidad de consenso opositor que antagonice con el modelo político económico. Pues nosotros tenemos un modelo político que crea Macri. Digamos, ¿no? Macri crea un modelo político en donde él lidera el oficialismo y dice quiénes son los opositores responsables. Entonces, lidera el oficialismo y dice que son los opositores responsables. El Frente Renovador, sectores del Partido Justicialista, Margarita Stolbizer, el Partido Socialista de Santa Fe, a veces sí, a veces Hoy no tanto. Pero le votaron todo. Hoy no tanto. Le votaron todo. Le votaron el acuerdo con los buitres, le votaron la reforma de la ley previsional, votaron absolutamente todo. Rosy, ese sistema político deja fuera a una cantidad de actores. Nos deja fuera a nosotros, como el kirchnerismo, la deja fuera obviamente a nuestra principal figura política, que es Cristina, pero también al sindicalismo combativo, como las dos CTA y sectores de la CGT, la Corriente Federal de los Trabajadores, los organismos de derechos humanos, las multisectoriales contra el tarifazo. Bueno, me parece que el peronismo, nosotros como kirchnerismo, tenemos dos acciones. Tratar de que todo eso que se exprese antagónicamente al gobierno logre los mayores niveles de unidad y después, legítimamente, tratar de representarlos electoralmente. La última, sabemos que tiene agenda. ¿Quién lo va a acompañar en la lista? No lo sé todavía. ¿Todavía no tiene seleccionado? No, veremos. Sí, voy a tratar de hacer una lista en donde aquellos dirigentes políticos que me acompañen no representen ninguna duda para los ciudadanos santafesinos sobre qué es lo que van a votar al momento de votar. Juani, uno del estribo puede ser muy Dale. cortita. Recién mencionaba Rossi que los organismos de derechos humanos han acompañado el proceso, han acompañado el Frente para la Victoria en gran parte del recorrido de gobierno. Tanto abuelas como madres, incluso el CELS, cuestionaron desde un primer momento, le diría, la designación de Milani como jefe del ejército. Usted lo tuvo, fue contemporáneo, digamos, a la jefatura de Milani en el ejército. Sí. ¿Por qué lo mantuvo? ¿Por qué lo designamos y por qué lo mantuvimos? Bueno, lo designamos porque nos parecía que era una buena posibilidad de jefe del ejército. Cuando yo asumí como ministro de Defensa, la presidenta me dice, voy a hacer algo que hasta ahora no hice, que es renovar la totalidad de la cúpula militar, al mismo tiempo porque quiero transitar este último 2 años y medio, eran 2013 cuando yo asumí, estos últimos 2 años y medio de gestión con una cúpula nueva y que interprete más lo que ella me pidió a mí, que fuera acercar a las Fuerzas Armadas al conjunto de la sociedad, diciendo, bueno, nosotros que hemos sido el espacio político que más trabajó para la vigencia de los derechos humanos, para la vigencia de los juicios y demás, también tenemos que ser el espacio político que le ofrezca a las Fuerzas Armadas un lugar en la sociedad. Entonces, en 2 de las fuerzas, en el ejército y en la armada, para reemplazar al primero elegimos al segundo. Es que Milani era el subjefe del ejército y Erice, que era Gastón Erice, que era el subjefe de la armada, pasaron a ser jefes en cada una de las fuerzas. En la Fuerza Aérea elegimos al tercero, en el escalafón, y en el Estado Mayor Conjunto, por primera vez pusimos a un hombre del ejército. Hacía mucho tiempo que el jefe del Estado Mayor Conjunto, durante 10 años, había sido el brigadier Chivalier, que era un hombre de la Fuerza Aérea. Cuando nosotros lo designamos a Milani no tenía ninguna denuncia. Es más, había
durante los 12 años de gestión del kirchnerismo había pasado de coronel a general de brigada y de general de brigada a general de división, es decir, 2 ascensos que había tratado el Senado de la Nación y no había aparecido ningún tipo de cuestionamiento. Una vez que fue designado jefe del ejército y ante el envío de los pliegos al Senado para que pase de general de división a teniente general, que es la jerarquía que tiene el jefe del ejército, aparecen las denuncias. Nosotros hacemos 2 cuestiones. Primero le decimos a Milani que se presente a la justicia. Milani fue a la causa, a La Rioja, que era una de las causas, y a Tucumán, que se presente voluntariamente a la justicia. Y segundo, suspendemos el tratamiento en el Senado. Era mitad del año 2003. Esperamos hasta final del año, no avanzaron ninguna de las causas, y procedimos, y el Senado terminó aprobando el ascenso. Durante la gestión mía como ministro de Defensa, y Milani, que hay que recordar que se fue en mayo, abril del 2015, digamos, ¿no? Antes que termine nuestra gestión, no hubo ninguna modificación en la situación procesal de Milani. La designación de Milani era, como todos los jefes militares, tenía un doble control de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que no pusieron oposiciones. Las denuncias aparecieron después y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Después, como todas las cosas, digamos, ¿no? Apareció lo de Milani y apareció también una operación política alrededor de eso. Pero esa es la aplicación.